Hola Jessica, ¿cómo andás? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, le quería pedir disculpas de la clase pasada, pero no me andaba el internet. No, está bien, no hay problema. Igual ahora cuando vengan Ingresaba los los motivos. demás, les paso algunos tips que no sé si se les ocurrieron o no, que tiene que ver con a veces intentar de qué manera poder hacer lo que teníamos que hacer, ¿sí? Bueno, Porque a veces es imposible, pero a veces hay cositas que se pueden hacer. bueno, profe, disculpe, gracias. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches, hola Mariano, ¿cómo andás? Bien, ¿usted cómo anda? Todo bien, por suerte. Me alegro. Bien, vamos a poner. Bien, vamos a esperar unos segundos más a ver quiénes más se conectan antes de empezar. Bien, Eh, ¿Estuvieron pensando mientras ustedes que se conectaron temprano de las obras que hay para elegir para dar a la vuelta que quieren dar? Mm, no, profe. Hay que tomar esa decisión hoy. Bien. Acá tengo, miren. O sea, la primera Doña clase, Perfecta, ¿sí? Doña Perfecta la daba Valeria. Sí. Acá tenemos receso, la primera clase es presencial, yo ahí empiezo a dar cosas sobre Becker. Sería, en la otra clase que sigue el 12 el 8 Becker, el 19 que no sé si es presencial o no, porque decía presencial y no sé qué onda, porque me pareció raro dos veces en el mismo. Vuelva usted mañana, el 26 del 8 va Doña Perfecta Valeria. El 2 del 9 la cuestión palpitante. Y después tenemos Miguel de Unamuno, Abel Sánchez y el romancero. A ver si seguimos siendo la misma cantidad de gente, porque ese es el otro tema. Déjenme ver. Eh, somos uno, dos, Profe, ¿puedo tres, dar bodas de sangre? seis. No, voz de sangre no está para dar, esa la doy yo. ¿No? Ahí está Ok. romancero gitano para dar. Pero si te gusta Lorca, no está mal. Bueno, Voy con de Unamuno yo aguas. entonces, profe. Ok, Con Abel Sánchez. Abel Sánchez, ok. Espera, entonces anoto. Jessica hace el romancero gitano y Mariano hace Abel Sánchez. Ah, ¿qué es presencial? ¿La doy presencial? No sé, si es presencial, sí, como toque. Por eso la doy igual. Sí, Perfecto. sí, sí. Sí, Bien, ahora bien. vamos a hablar un poco de eso también, del tema de la presencialidad. Me sorprende no venga nadie más. Bien, ya eligieron. En el sobre Abel Sánchez hay información en si no me equivoco, en el Drive. A ver, miremos. Mientras. Mm, mm, mm. Tu, 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 tu. Ya espero, Pérez Galdós. Entonces, acá en la unidad 5.
Acá hay un texto. ¿Lo ves? Abel Sánchez, Estrategias de Revelación y Ocultación de Bibliografía, ¿sí? En la unidad 5. Ahí lo veo. Podés sacar de ahí info y todo lo otro que a vos te parezca pertinente, ¿no? Obviamente. Del romancero gitano no hay acá info, pero bueno, googleando vas a encontrar Jessica porque es una obra muy... Consulta, profe. sí. ¿Hay que hacer con biografía como hicimos en el primer trabajo o ¿Bibliografía decís? directamente? ¿O No, biografía de Ok, Unamuno, por ejemplo. sí, un poquito, que no sea eso Un todo, poquito. ¿no? Un Y poquito. después adentrarnos en el texto. Sí, Bien. sí. Poner fragmentos, ejemplos, bibliografía que sostenga lo que están diciendo, que les dé ideas para analizar. Em, Sí, Jessica, como el tuyo es el romancero gitano, si querés elegí 2 o 3 poemas y analizá en profundidad eso, ¿no? Habla de la obra de Lorca, de la obra en general, y después elegí 2 o 3 en los que nos cuentes algo, tipo, bueno, acá hay una metáfora, acá trabaja con esto, acá está lo otro, digo, ¿no? Como lo que decimos siempre cuando analizamos, ir a las cuestiones más formales. Oh, Em, Creo que del romancero gitano además hasta debe haber algo que han hecho canción, fíjate, porque muchos poemas de Lorca después fueron llevados a la música por cantantes españoles y qué sé yo, así que si te querés fijar, eso está bueno. bueno, profe. Bien, ¿saben algo de Valeria, por ejemplo? No. No, No, no hablé con ella, profe. De Antonella, ¿qué más falta? Antonella, Cassandra, no. No, no hablé con nadie. Ok, no. bueno, entonces yo voy a designar, si nadie más, y falta Lucas también. Ok, bueno, asigno yo. Becker le toca a Antonella, Larra le toca a Cassandra y a Lucas le pongo la cuestión palpitante y listo. Bien, bueno, esto ya está. Vamos a avisar. Bueno, dejar de compartir. Bien, mientras voy a mandar esto para que ya les quede a todos y yo no me olvide. Conectar. Bien. Cierres del año. Ah, está Antonella, ok. Está metiendo Antonella.
Hola Antonella, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Usted cómo está? Bien, escúchame, mira, zafaste por un pelo. Ah, un segundo más tarde y no podías elegir. Em, Viste que estamos organizando las exposiciones para la vuelta de las vacaciones, ¿sí? Como estaban solo ellos dos eligieron y yo asigné, pero bueno, te muestro por si querés cambiar lo que yo te asigné, porque esto hay que decidirlo ya. Bien, estas las que están en azules son las exposiciones con los temas. Em, las que no se pueden tocar son las de Valeria, que la eligió, Mariano y Jessica, que eligieron. Yo a vos te puse acá análisis de poemas de Becker. También puede ser Larra, vuelve usted mañana, o Pedro Bazán, la cuestión palpitante. No, está bien, análisis de ¿Está bien, poemas. Becker? Ok, genial. Listo. Entonces ya mando el mail, así les queda. Más que nada como para que tengan este tiempo, ahí va, de las vacaciones y los recuperatorios, eso que se llaman varias semanas, que puedan ir adelantando la preparación de eso, ¿sí? Yo sería, Bien, esa sería la primera clase después de las vacaciones, el 8. creo que sí, fíjate en el mail que mandé, sí. O sea, porque cerré, digo, no lo estoy viendo ya más. Dejé de compartir pantalla y ya no lo veo. Bien, un par de cuestiones. Primero, bueno, igual falta gente, pero la idea es, en la segunda mitad del año es importante venir a las clases presenciales. Yo sé que acá hay gente que viene siempre, otra que no tanto, digo, pero es importante. De hecho, me estoy planteando incluso que voy a tomar los parciales durante la clase presencial. Porque tuvimos muchos problemas con la conectividad en el último parcial, no los pudieron sortear y demás. Entonces, vengan a las clases, voy a poner el parcial presencial. Si alguien por ese día, porque es presencial o le pasa algo, no puede venir, va directo a recuperatorio, que no es la idea tampoco, porque la idea no es que vayan. Recuperatorio es cuando a alguien le va mal, ¿no? No es cuando entonces, en general, esa es la idea. Yo sé que igual que la cuestión de Internet es inmanejable, porque si se te está cortando Internet, se te está cortando, pero a la vez, cuando se fueron, vinieron, se les apagaba el coso, yo en un momento pensé, dije, esperen, si ustedes tienen una computadora, ustedes pueden en la computadora darle un toque de Internet, aunque sea desde el celular, bajarse el parcial, escribirlo sin Internet, escribirlo en Word, ¿sí? Porque no necesitan internet para escribir el parcial, o lo pueden escribir a mano, y darse internet con el celular. Yo sé que es un gasto, pero bueno, estamos estudiando, era una situación de parcial, digo, esa opción existía y nadie la tomó, nadie se le ocurrió decir, che, manena, verá, me pongo con el celular para que vos me veas que yo estoy conectada, me paso, o ni siquiera me paso el parcial, prendo la computadora sin internet, leo desde el celular las preguntas y las contesto. Digo, eso se puede hacer, chicos. Entonces, Sí, eh, yo lo pensé hacer eso, pero necesitaba sí o sí tener la cámara prendida. Usted me necesitaba ver. Y a mí el Zoom se me cortaba cada 2 segundos y ya en un momento, sinceramente, me puse re mal. Porque escribía 2 oraciones, tenía que cerrar el parcial, conectarme de nuevo a la red. Y me pasó también con el celu, porque mi mamá vino y me dice, "Jo, hija, no se puede con el wifi, hacelo con el celu". Y no había forma de sostenerlo. está bien, por eso digo, cuando ya agotamos todas esas opciones, está bien, pero digo, hay opciones, ¿no? O cuando ya se agotaron, listo, si te está funcionando mal, internet de tu casa, internet del celular, es la tormenta perfecta. Digo, pero en general, a veces pasa que se joroba el wifi y por ahí tenemos datos en el celular y ahí podemos pilotear la cosa, digo. Entonces, ténganlo en consideración. No solo no solo por lo que pasó esta vez acá, le digo, sino porque ustedes van a seguir cursando de forma remota y está bueno que ustedes tengan herramientas para hacer frente a los imprevistos dentro de lo posible. Cuando no se puede y no se puede, no se puede y punto, ya lo sé. Pero digo, tengamos esas herramientas, digo, porque después les va a pasar al revés, de este lado, ustedes van a ser docentes y van a ir a dar una clase y van a tener la clase preparada en una computadora porque en el colegio hay wifi y ese día se cagó el wifi del colegio. ¿Y qué hacen?
No, se saben pasar del celular, se saben pasar datos a la compu, digo, hay que aprender como todas estas cuestiones porque es obvio que te pasa. El día que tenías toda la clase hermosa preparada en la computadora, llegás al colegio y no hay wifi. Porque el mundo es así de injusto, la ley de Murphy. Entonces, bueno, nada, tengamos en cuenta esas cuestiones. Con respecto al recuperatorio, va a ser el lunes que viene, en este horario, ¿sí? Por esta batiseñal. No sé si tienen que hacer antes algún recuperatorio o no de alguna materia. Bueno, chequen entonces cómo están de internet. Intentemos minimizar. Ese mismo día tengo el de griega, así que justo ese mismo día, en las primeras 2 horas, tengo otro parcial yo. Ok, bueno, entonces intentemos chequear eso, intentemos tener datos en el celular, intentemos que todo esté más o menos acomodado para que puedan hacerlo, ¿sí? Porque después ya de eso no hay más instancias, ¿ok? Bien, ¿qué más les iba a decir? Me parece Algo, que es... ¿Cómo, el Anto? estudio es el mismo, la misma modalidad que el parcial, que podemos tener los apuntes teóricos. Listo, gracias, profe. Sí, de la misma manera. Entonces, el próximo cuatrimestre, igual seguro que van a mirar la clase los que no estén, así que hablo también a todos y a todas. El próximo cuatrimestre los parciales van a ser presenciales, ¿sí? Así que tienen que venir y rendirlos. Y el que no viene y no puede, qué sé yo, rinde recuperatorio, que probablemente sea virtual, pero el recuperatorio va a ser oral. Porque si no es injusto que las personas que vienen, se movilizan y hacen un parcial presencial, después el que falta lo hace en su casa cómodo con la computadora escribiendo. Va a ser oral, como para que tengan ese parámetro de organización, ¿no? Como que hagan el esfuerzo realmente de venir a rendir. Bien. Vamos a avanzar entonces con el sí de las niñas. No sé si alguien pudo leer algo. El texto no es muy largo. Vieron qué buena que soy, ¿no? Que les pongo una horita de teatro que tiene nada, 50 páginas. Porque el neoclasicismo es un embole. Por eso lo elegí. Para mí, por ahí a ustedes les encanta. Hablemos primero de algunas cuestiones. Yo me estoy quedando sin computadora, sin carga. De algunas cuestiones generales. El Día de las Niñas es del 1806, ¿sí? Y está escrito por Moratín. Se enmarca dentro de lo que se conoce en arte como la Ilustración y el neoclasicismo. En realidad, bien, ahora me está funcionando a mí mal internet, me corto todo. El neoclasicismo, entonces, lo tenemos que pensar como una estética imperante en las artes y en la arquitectura que se da en el siglo XVIII y que está fundamentada en los principios intelectuales de la Ilustración. ¿Sí? La Ilustración como un movimiento cultural e intelectual es lo que también se llama el siglo de las luces, ¿no? Profe, disculpe. El Sí, video que ustedes en el programa lo explica bastante bien el ángulo del estudio. Está buenísimo. espera, no te entendí, ves que se me está cortando, entonces no te, a ver, decime. Que el video que usted dejó en el cronograma lo explica muy bien al siglo de las luces. Ah, Está buenísimo. sí, yo iba a poner un poquito después, si teníamos tiempo lo pongo, porque era más o menos esa la idea, para la parte histórica reponerla con eso. Bien, genial que lo pudiste ver. Entonces, hay muchos hitos durante este siglo, el más importante es la Revolución Francesa, como ustedes saben, que se da en 1789 y que tiene que ver con todas estas cuestiones que se vienen pensando en las nuevas formas de organización social, filosofía, artísticas y demás. Principalmente hay que pensar que había como una gran fe en el progreso, ¿sí? Y que la razón era el instrumento para alcanzar la verdad y ese progreso. Entonces, de a poco se empieza, nosotros ya vimos que esto empieza a pasar, pero acá más fuertemente
la sociedad se empieza a alejar de ciertos dogmas religiosos, por ejemplo, como formas de organizar un Estado, ¿no? O sea, la Revolución Francesa viene a derrocar a la monarquía. Recordemos las cosas que estuvimos leyendo nosotros, en las cuales la figura de los reyes, ¿no? Siguen siendo muy importantes y estructuran toda la cuestión política. Y acá por primera vez empieza a correrse el eje, empieza a ver la típica, bueno, ya lo sabemos por la lucha feminista, ¿no? Pero la separación entre iglesia y Estado empieza fuertemente a funcionar en este momento, ¿no? En el que se dice, bueno, no, el Estado es una cosa, la religión es otra, entonces la religión no tiene por qué estar a cargo del Estado porque claramente lo que estaba predominando en ese momento es la idea de la racionalidad. También esto viene cimentado por los avances de la ciencia. Digo, la ciencia en este momento se empieza a erigir en un punto como el paradigma explicativo del mundo. Si esas personas antes explicaban el mundo a partir de lo religioso, cómo se creó el universo, cuál es la posición de la Tierra, el Sol, digo, cualquier tipo de cuestiones, ¿no? De dónde viene el hombre y qué sé yo, la ilustración lo que va a hacer es buscar responder todas esas preguntas desde la ciencia, ¿no? Es decir, desde la razón. O sea, no podemos seguir sosteniendo a Adán y Eva y qué sé yo, hay que empezar a buscar de dónde viene, bueno, y después con eso vamos a llegar ya más en el siglo XIX, creo que es, ¿no? Con el origen de las especies de Darwin. Pero bueno, todo esto se empieza a gestar en este momento. Entonces, por eso hablo de que cae la religión como, no como religión, la religión claramente sigue operando fuertemente, incluso hasta nuestros días, las religiones organizadas, pero sí empieza a caer como paradigma explicativo de todo. La religión ya no va a explicar todo lo que pasa en el mundo, ¿sí? Se va a empezar a separar y construir una esfera separada que va a ser la esfera espiritual, religiosa, como lo quieren llamar, y entonces van a aparecer otras esferas separadas como la de la política, la cultura y demás. En filosofía también se marca fuertemente una visión racionalista. Obviamente, en España, y esto es lo gracioso, siempre pasa con España, todas estas ideas así como tan nuevas y de progreso no son tan fuertes como en el resto de Europa, porque los españoles ya saben que son para esas cosas un poco más lentos. Entonces, los ideales de la Ilustración aparecieron, pero en un grupo más minoritario de personas y de intelectuales, de una forma más moderada, y seguían apoyando a la monarquía absoluta. ¿Sí? En España no está ya tan en juego el tema de cambiar de sistema político. Entonces, en Francia sí es donde fuertemente cuando uno piensa en la Ilustración, en el Iluminismo, piensa en Francia, en la Revolución Francesa, en el eslogan de la Revolución Francesa, ¿no? Que es libertad, igualdad y fraternidad, y que entonces lo tenemos que poner en relación con la idea esta del fin de la monarquía absoluta, ¿sí? Esta idea de igualdad, sobre todo, y de fraternidad. ¿Por qué pasa esto? Y un poco nosotros ya lo estuvimos viendo. ¿Por qué en este momento histórico empieza a surgir todo eso? Bueno, porque también, y nosotros ya lo fuimos viendo, está el surgimiento de la burguesía como una clase social poderosa, ¿no? Ya lo vimos desde antes, que dijimos, bueno, antes teníamos la cuestión de, por un lado, los señores feudales, por el otro, los campesinos. Eso de a poco empieza a ir cambiando, lo vimos en el Renacimiento, ¿verdad? Y lo vimos en el Barroco. Lo vimos cuando vimos el video sobre los Medici, por ejemplo, de toda esta gente con dinero que esponsoreaba las artes y que esa gente no necesariamente, los Medici no eran nobles, ¿se acuerdan que compraron sus títulos de nobleza? Sino que tenían mucho dinero y lo hicieron de distintas maneras. Bueno, esa es la clase burguesa. La clase burguesa es una clase que empieza a tener poder porque empieza a tener dinero porque se dedica a actividades comerciales. ¿Sí? Porque antes los que tenían dinero tenían dinero porque eran nobles, ¿sí? Les venía la guita heredada desde siempre, seguían haciendo sus cosas. Digo, ya desde el siglo XV, XVI, y ahora ya estamos casi en el siglo XVII, estamos en el siglo XVII, XVIII,
esta nueva clase junta todo ese poder económico y claramente lo convierte en un poder político. ¿Por qué? Porque vos vas a ser el que tiene guita y no vas a quedarte tranquilo pensando, bueno, que los destinos de mi nación los lleve a cabo todo un grupo de gente que tiene otros intereses que no son los míos. Porque si bien había comunicación entre la burguesía y la nobleza, ¿qué iba a querer hacer? Mantener el status quo, ¿no? Bueno, yo sigo teniendo mis títulos y como tengo mis títulos tengo estos palacios y como tengo mis títulos, ¿no? Y los burgueses estaban como, bueno, no, ¿por qué? Yo tengo todo esto porque trabajé, hice esto, hice lo otro, qué sé yo, y empieza a haber una disputa en ese sentido. Entonces es interesante también pensar este momento como el surgimiento de la burguesía como fuerza política dominante. Para que entendamos también que la Revolución Francesa no es una revolución de los pobres franceses que se rebelan, o sea, los pobres franceses acompañan, pero ¿quiénes son los que efectivamente hacen que eso prospere? Y son los burgueses, que en ese momento tienen ganas de sacarle el poder a la aristocracia. ¿Sí? Porque a nosotros por ahí nos venden una cosa mucho más edulcorada, ¿no? En la secundaria, tipo, y ahí en la Revolución Francesa, los pobres y la gente que no había tenido nunca voz, ahí tuvo. Fueron los burgueses. Y los burgueses son los que después, a partir de ese momento, se convierten en la clase social, económica y política más importante. Y de hecho, si nosotros ahora nos peleamos con alguien porque no somos millonarios, bueno, quizás alguno de ustedes lo sea, pero si no son millonarios como yo, la clase en disputa que tenemos nosotros es con la burguesía, claramente, ¿no? Que son los que tienen los medios de producción, los que tienen las fábricas, los que tienen las empresas, los que tienen los campos, toda esa gente. Bien. Entonces, un punteito básico de cuestiones del neoclasicismo. Ya habíamos hablado del predominio de la razón. Esto en relación al arte, perdón. Punteo del neoclasicismo en relación al arte. Eh, Respeto por las normas artísticas se vuelve un poco atrás, ¿no? Y acá recuperamos a esta cuestión de que nosotros decimos, bueno, que no avanza todo siempre una evolución hacia otra cosa, sino que muchas veces hay idas y vueltas con las concepciones estéticas. Por algo se llama neoclasicismo, o sea, nuevo clasicismo. Y este respeto por las normas artísticas tiene que ver con, o sea, va de la mano con un rechazo por los excesos del barroco. O sea, ¿cómo te opones a la estética anterior, que fue la del barroco? Bueno, rechazándola y volviendo como a la vertiente clásica en el arte. Nuevamente se toman como modelos el arte grecolatino, vuelve a aparecer eso. Se privilegia de nuevo, que esto ya lo vimos nosotros en el Renacimiento, la idea de equilibrio y armonía. Se busca también un estilo claro y elegante, ¿no? Si uno piensa en el neoclasicismo es como elegante, ¿no? Son como esas figuras típicas del arte griego en la arquitectura, sin grandes emperifollados como veíamos en el barroco, sino líneas más armónicas, sencillas, elegantes. Em, y también lo que es interesante, que lo podemos ver en las obras literarias y que claramente si leyeron un poquito esto se habrán dado cuenta, se persigue un fin educativo. Porque la idea esta del racionalismo y de la ilustración no es solamente, es pensar también como que empiezan a surgir estas ideas de que todo el mundo debería tener acceso a cierta forma de educación, todo el mundo debería tener
algún tipo de apertura hacia el mundo de la razón y dejar de creer en en supersticiones, ¿no? O cuestiones así. Y porque también existe esta idea, bueno, no sirve que solo un par de personas sean racionales y qué sé yo, sino que lo importante es que el pueblo también sea educado en este sentido. Entonces, otra característica que tienen estas obras es que tienen un carácter moralizante, ¿no? La moral va a ser muy importante, lo que está bien, lo que está mal, para poder educar a las personas a través de estas obras. Entonces también se hace una crítica social y moral, que en la obra ya lo vamos a ver, pero si la leyeron se van a dar cuenta, ¿no? Que hay una crítica a los valores de los padres o de la generación anterior, a doña Irene y a don Diego, que quieren imponer su forma de pensar y de actuar sobre la pareja más joven. Voy a compartir, esperen que me olvidé, lo abrí, me olvidé, para que leamos juntos el prólogo. Bien, acá estamos. Prólogo o advertencia, escrito por Moratín. Bien, ahí vamos. Dice entonces: El Cid de las Niñas se representó en el Teatro de la Cruz el día 24 de enero de 1806, y si puede dudarse cuál sea entre las comedias del autor la más estimable, no cabe duda que en esta ha sido la que el público español recibió con mayores aplausos. Durante sus primeras representaciones, 26 días consecutivos, hasta que llegada la Cuaresma se cerraron los teatros, como era costumbre. Mientras el público de Madrid acudía a verla, ya se representaba por los cómicos de las provincias, y una culta reunión de personas ilustres e inteligentes se anticipaba en Zaragoza a ejecutarla en un teatro particular, mereciendo por el acierto de su desempeño la aprobación de cuantos fueron admitidos a oírla. Entre tanto, se repetían las ediciones de esta obra. 4 se hicieron en Madrid durante el año 1806 y todas fueron necesarias para satisfacer la común curiosidad de leerla, excitada por las representaciones del teatro. Bien, entonces, de un principio vemos que claramente es una obra que es popular y exitosa en su momento de estreno, ¿no? Eso de que se represente durante 26 días seguidos es un hito importante, hasta que llega la Cuaresma, ¿no? Porque ustedes saben que en esas épocas religiosas los teatros se cerraban para Pascua, Cuaresma, qué sé yo, no había teatro. Y que además ya habían empezado a circular por el interior del país, de España, en pequeñas obras, en pequeñas compañías de teatro itinerantes. ¿Cuánta debió ser entonces la indignación de los que no gustan de la ajena celebridad, de los que ganan la vida buscando defectos en todo lo que otros hacen, de los que escriben comedias sin conocer el arte de escribirlas, y de lo que no quieren ver descubiertos en la escena vicios y errores tan funestos a la sociedad como favorables a sus privados intereses? Bien, acá ya se enojó con alguien, claramente, ¿no? Tenemos los signos de interrogación, pero ahí está hablando entonces de sus críticos, ¿no? Porque claramente hay gente que le buscó defectos a los que otros hacen, los que escriben comedias sin conocer el arte de escribirlas, ¿sí? Y los que buscan errores, tan funestos a la sociedad como favorables a sus privados intereses. Esto es importante, ¿por qué? Porque acá está poniendo, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de la cuestión moralizante y pedagógica, que habla de errores a la sociedad que son favorables a sus intereses privados.
Para Moratín, claramente, la obra lo que tenía que hacer era responder a los intereses sociales y no a los intereses privados del escritor. La obra tiene que servirle a la gente para que aprenda algo, o para que piense sobre algún tema en particular que tenga que ver con la sociedad de ese momento, ¿no? Pensemos la diferencia que hay, por ejemplo, con La vida es sueño, ¿no? En La vida es sueño no estábamos pensando, de hecho, es el rey de Polonia, digo, no está ubicada en España, es una cuestión que habíamos visto muy filosófica y literaria la que está en juego, y acá vemos que algo que es totalmente lo contrario, esto sucede en España y es el intento del autor de ingresar en una polémica que existía en ese momento, que era el matrimonio, los matrimonios en los cuales había mucha diferencia de edad entre el esposo y la esposa, ¿no? Que en la obra ella creo que tiene 16 y él 59, ¿no? O sea, hablamos de muchos años de diferencia. Bien, la aprobación pública reprimió los ímpetus de los críticos folicularios. Nada imprimieron contra esta comedia y la multitud de exámenes, notas, advertencias, observaciones a que dio ocasión, igualmente que las contestaciones y defensas que se hicieron de ella, todo quedó manuscrito. Por consiguiente, no podían bastar estos imperfectos desahogos a satisfacer la animosidad de los émulos del autor, ni el encono de los que se resisten a toda ilustración y se obstinan en perpetuar la tiniebla de las ignorancias. Acá tenemos entonces una frase muy clara de lo que venimos hablando y que encima utiliza una metáfora entre la ilustración y las tinieblas para mostrar de qué lado está él. Claramente, si dijimos que esto se llama el iluminismo y la ilustración, ¿con qué tiene que ver lo del iluminismo y la ilustración? Con que la típica metáfora que ya conocemos de la luz, ¿no? Como metáfora del conocimiento y del saber. Entonces, él acá se posiciona claramente del lado de la ilustración y en contra de aquellos que son los que joroban y quieren perpetuar las tinieblas de la ignorancia. Acá la metáfora está explicada, o sea, ignorancia y tinieblas serían lo mismo. Bien. Estos acudieron al modo más cómodo, más pronto y más eficaz, y si no lograron el resultado que esperaban, no hay que atribuirlo a su poca diligencia. Fueron muchas las delaciones que se hicieron de esta comedia al Tribunal de la Inquisición. Los calificadores tuvieron no poco que hacer en examinarlas y fijar su opinión acerca de los pasajes citados como reprensibles. Y en efecto, no era pequeña dificultad hallarlos tales en una obra en que no existe ni una sola proposición opuesta al dogma ni a la moral cristiana. Entonces, acá vemos también la tensión que hay entre el deseo de la ilustración, de estar como del lado de la racionalidad y cómo esto puede llegar a chocar contra la moral cristiana. Y lo que el autor acá dice es, la Inquisición lo estuvo mirando, pero él claramente se cuidó de que todo lo que todo lo que aconteciera en la obra no estuviera en contra de la moral cristiana. Entonces no lo podían agarrar por ahí. ¿Se entiende? Porque hay rispideces entre aquellos que se consideraban racionalistas, ilustrados y demás, eh, con claramente la Iglesia. Y nos damos cuenta además que la Inquisición sigue funcionando en esta sociedad, ¿no? Entonces, es difícil acomodarse y que él pueda decir lo que quiere decir, pero a la vez que la Inquisición no le baje la obra, básicamente. Bien. Bueno, esto se está por cortar y no me voy a quedar hablando con el tiempo. Bajemos y sigamos, ¿les parece?